mientras pensamos en eso? El arjé sería el apeiron, pero el orden del tiempo vendría dado por el paso de lo ilimitado a lo delimitado. No solamente lo ilimitado, ¿Es ¿no? que en el paso de lo ilimitado a lo limitado no hay tiempo ya? Sí, por eso, ¿no? Y es que además no es... Bueno, yo vuelvo a preguntar, por lo tanto. ¿Sabéis por qué nos cuestan todas estas cosas tanto, además? Porque no tenemos fisis. No vemos las estrellas, no nos consta que haya primavera o verano. Tampoco nos consta exactamente ya que haya orden del día y la noche, ya que en el Sodoma o Gomorra que habitamos, no es tan terrible, ¿verdad? Lo digo para que lo podamos comunicar. Lo mismo estamos de día que de noche, en las luces. El orden del tiempo, el orden que además, y ahora lo leemos todo a la vez, establece la justicia que se paga mutuamente, no es de cualquier manera, es cíclico. Habíamos olvidado un asunto que era el del pasado y el futuro y su diferencia aquí o no, y el elemento prescriptivo de que hay una vuelta. No sabemos si idéntica. Marzoa es tan exquisitamente ontólogo que ha dicho hacia allí, para que podamos además entender que el eterno retorno nunca es el eterno retorno de la identidad, que es lo que los cristianos, pero vaya mundo espantoso, aburrido, entonces se darán siempre idénticas cosas y no habrá novedad. Nunca nadie, nunca, ni un solo griego pensó el eterno retorno como una repetición de la identidad, ¿verdad? No tenemos esos textos, como dicen los sevillanos, ni falta que nos importan. Hacia allí, en un camino de vuelta que no puede ser nunca volver al punto de partida, ¿verdad? Sino una ciclicidad, el ciclos, que no es el de la identidad, porque si no, no le llamaríamos retorno, si no, ni siquiera habría involucrado ninguna diferencia a la vida, pero en cualquier caso es un orden cíclico, eso lo notáis, ¿verdad? Desde el primer momento, la necesidad tiene carácter cíclico. ¿Tiene carácter de qué? De poder volver a ser. A lo mejor en otro mundo, en otro aquí o allí, en otro. De manera que la ciclicidad, que es el orden del tiempo, es la que está involucrada por la justicia, volvemos al mismo. El ciclos, no es un círculo, significa ciclo, es entonces el vínculo entre la posibilidad y la realidad, al que llamamos cronos, al que llamamos tiempo. Y entonces vuelvo a preguntar, solo una pregunta más, porque naturalmente asomarse a los infinitos mundos posibles de Anaximandro en combinatorias, solo esta pregunta: ¿qué es el apeiron de acuerdo con este texto? ¿Y qué es el arjé? ¿El arjé es el apeiron de acuerdo con este texto? ¿Podemos decir que el arjé sea lo infinito en Anaximandro? ¿El arjé sería la justicia? ¿O la justicia es el resultado? La justicia es el efecto. ¿Qué sería el arjé? El orden del tiempo. El orden del tiempo. Con tal, insisto mil veces, en que no hagamos al tiempo un sujeto que pone un orden. No, el orden del tiempo. ¿Y cuál es ese orden del tiempo? El del ciclos, el del enlace. El del enlace, en este caso cíclico, entre lo indeterminado y lo determinado, ¿verdad? El del ciclo. ¿Sabéis cómo llaman los pitagóricos? Claro, entonces uno lee en los manuales, y en el 429 nada más muerto Anaxímenes, un momento posterior a haber dicho que sin embargo el arjé era el alma, Mileto es destruida por los persas, y aquel lugar excelente de todos modos no hace sucumbir a la filosofía, porque Pitágoras traslada de Samos, que también está en la Jonia, a la Magna Grecia la filosofía, y funda las escuelas pitagóricas. Este documento dice ya que el arjé es el número, porque el número para los pitagóricos no es más que el arritmos, el ritmo cíclico entre lo peperasmenon, lo delimitado, y lo ilimitado. Esto es el número.
Por lo tanto, ya está Mileto y las escuelas pitagóricas desde el punto de vista de la matemática cualitativa y no desde el punto de vista de qué pasará con la salvación de las almas y con la metempsicosis y con el destino escatológico. Desde el punto de vista del Arjé están diciendo lo mismo. Con la inflexión, sin embargo, si tenéis un poquito de paciencia, cualitativamente muy progresiva, no en un sentido cronológico, que introduce Anaxímenes para no hacernos olvidar que este ritmo entre la muerte como límite y la posibilidad de la vida como ilimitud está determinado de todos modos por la vida de lo que llamamos subjetualidad animal, es decir, la vida más perfecta, la que tiene percepciones visuales, auditivas, olfativas, la que tiene subjetualidad, desde luego con tal de que subjetualidad no lo atribuyáis ahora solamente al hombre, porque no es solo un elemento de conciencia, ¿verdad? La vida animada, la vida animal, y que por lo tanto no es un ritmo, no es un ciclo mecánico, ni solamente cuantitativo distributivo. Vamos con un poco más de calma. Este documento, el documento inaugural de la tradición del pensamiento crítico occidental, no dice que el Arjé sea el infinito. Tenemos esa noticia, además, perteneciente a la doxografía. Lo que dice el documento es que el orden del tiempo es el Arjé, y este orden del tiempo es el ciclo, la respiración, si lo queréis decir un poquito más adelante con Anaxímenes, por si acaso quedaba alguna duda respecto del elemento vivo de ese ciclo, la respiración de sístole, diástole, de eccrisis, de apocrisis, de diacrisis, ¿verdad?, de expansión e intención entre lo ilimitado y lo delimitado, a lo cual Grecia llama número. Esto significa que no olvidéis lo que tiene esto que ver con la música, con el ritmo, y de la misma manera que no podemos hacer de la primera aparición implícita del principio de no contradicción un principio lógico y no un principio ontológico trágico, no olvidemos que está aquí implicado ya en el ritmo y en la respiración, desde luego la vida, la música, es decir, lo inteligible antes de que se convierta en un concepto ya de antemano explicado. Si no hay ninguna pregunta y no os molesta la ferocidad de este tratamiento, pasamos a Anaxímenes, para que se entienda entonces no la modificación sino el subrayado y podamos terminar con Mileto. Anaxímenes lo que dice es el Arjé, insisto en esto, no penséis que Anaximandro se contrapone a Tales, ni que Anaxímenes se contrapone a Anaximandro y también a Tales, porque no estamos en la racionalidad dialéctica hegeliana, sino que los tres son compañeros y amigos, ¿verdad? Si Anaximandro hace sobre todo la parte del geógrafo, del mapa, de los mapas tanto del mar como del cielo, hace los mapas astrológicos por primera vez, y Tales ha hecho sobre todo la geometría del triángulo, Anaxímenes sobre todo se dedica a la meteorología. Eso es interesante, porque entiende el aire. Ya os comentaba al principio de esta reunión nuestra que no podéis omitir el dato según el cual para las historiografías cristianas Anaximandro es el culmen de Mileto y del pensamiento antiguo en muchos sentidos, mientras que para la doxografía greco-latina, sobre todo para la griega, lo es Anaxímenes. Anaxímenes les parece la solución, ya veréis por qué, además, la más elegante, la más exquisita. Tan es así, insisto, en que cuando en el apogeo sí pleno del pensamiento griego tardío, hasta el VI después de Cristo, retomen a los presocráticos, siguiendo en esto a Aristóteles, claro, volverán a encontrar en Anaxímenes una figura insobrepasable por lo que vamos a decir.